Hola, buenas tardes para todos y todas. Espero que estén muy bien, que estén listos y listas para trabajar nuevamente un video más, una actividad más de la clase de coro. Este video es el cuarto que vamos a hacer acerca de las cualidades del sonido. Recuerdan que habíamos hablado anteriormente que el sonido tiene 5 cualidades. Esta es la cualidad número 4 y va a ser la última cualidad que nosotros vamos a conocer. La quinta la vamos a dejar para mucho más al futuro, ¿de acuerdo? Bueno, ya trabajamos la primera cualidad que se refiere a la altura del sonido, que recordaremos que son sonidos más agudos o sonidos más graves. A estos sonidos no se les dice que están más altos o más bajos, sino se refiere o nos referimos a ellos como sonidos más agudos o sonidos más graves. La segunda cualidad del sonido, según ustedes podrán recordar, es la cualidad de la duración, es decir, sonidos más largos o sonidos más cortos, como lo trabajamos la última vez, que podemos determinar un latido de la música, pero sobre el mismo latido hacer sonidos que sean más largos o sonidos más cortos. La tercera cualidad, que es la que acabamos de trabajar la semana pasada, es la cualidad de la intensidad. Esa ustedes la conocen muy bien porque ya la hemos trabajado antes con el forte, el mezzo forte y el piano. Y recordarán que en el último video lo que trabajamos fueron 3 intensidades más que se derivan del forte y del piano, que son fortísimo, forte, que ya lo conocíamos, mezzo forte, y después de eso vimos el mezzo piano, piano y pianissimo. Y ahora entonces hoy vamos a trabajar la cuarta cualidad, que es el timbre del sonido. Al timbre del sonido también se le puede llamar color del sonido. ¿Por qué? Porque realmente es como cuando yo escucho un color. Si ustedes cierran los ojos y escuchan cualquier sonido, van a poder diferenciar cada uno de esos sonidos de acuerdo al color que tienen. Por ejemplo, si nosotros queremos llamar a nuestra mamá y llamamos mami y nuestra mami contesta, inmediatamente nosotros vamos a saber que es nuestra mamá, ¿cierto? ¿Por qué? Porque conocemos el color de su voz. Ya sabemos cómo suena la voz de mami. Si por el contrario yo llamara mami y me contesta una voz ronca como la de papi, entonces yo sabría que no estoy hablando con mi mamá, sino que estoy hablando con mi papá. ¿Por qué? Porque hacemos esa distinción, porque sabemos cómo suena la voz de mi mamá de acuerdo a su color y sabemos cómo suena la voz de mi papá de acuerdo a su color. Sabemos que no son iguales. Así sucede, por ejemplo, con cada una de nuestras voces. No hay dos voces que sean exactamente iguales. La voz, nuestro timbre vocal es como una huella digital. La huella digital, ustedes saben que no es igual en ninguna persona y por eso es que nos distingue. Yo soy la única que tengo este tipo de huella digital y cada uno de ustedes tiene su propia huella digital, así como cada uno de ustedes tiene su propio timbre de voz, y esa es la manera como lo podemos diferenciar. Entonces, ¿de qué se trata este timbre del sonido o color del sonido? Esto no se diferencia únicamente con la voz, esto se diferencia con cualquier sonido que nosotros escuchemos en el ambiente, así que pongan atención porque se los voy a explicar a continuación. Muy bien, entonces vamos a empezar usando nuestras maracas que ya construimos la vez pasada. Recuerda que cuando hicimos las maracas yo les dije, voy a hacer una maraca de vidrio, voy a hacer una maraca de aluminio y voy a hacer una maraca de plástico. ¿Por qué? Porque hice 3 maracas que son aparentemente iguales porque todas son maracas, pero con diferentes materiales. Bueno, resulta que la primera característica del timbre en un sonido va a depender de su material. Por eso, si yo uso un material de plástico, va a sonar distinto a un material de aluminio o a un material de vidrio.
Claro, suenan muy parecidos, ¿cierto? Pero no suenan exactamente igual. Cada una tiene un sonido distinto que lo va a distinguir la una de la otra. Ahora, vamos a hacer el siguiente experimento. Cerramos los ojos, pero ciérrenlos en serio. No se vale hacer trampa. Cerramos los ojos y ahora yo voy a tocar una vez cada maraca y ustedes van a decir cuál es el material de cada una de las maracas que estoy utilizando. Primera maraca, cerrados los ojitos. ¿De qué material es esa maraca? Ahora voy con la segunda maraca, ojitos cerrados. Y tercera maraca, siempre con los ojitos cerrados. Ok, la primera maraca era la maraca de aluminio. La segunda maraca es la maraca de vidrio y la tercera es la de plástico. Yo estoy segura que ustedes lo adivinaron súper bien porque podemos hacer esa diferencia de sonido cuando nosotros escuchamos esto. ¿Por qué? Por el material con el que están hechos estos instrumentos en este caso. La segunda cuestión o elemento que tiene que ver con la cualidad de timbre del sonido va a ser la forma que tiene dicho sonido. Por ejemplo, en este caso las tres maracas son más o menos parecidas, ¿cierto? Son cilíndricas y tienen adentro las pelotitas o lo que les hayamos puesto. Pero en este caso, por ejemplo, yo tengo una flauta de pico o flauta dulce que tiene una forma cilíndrica y larga. Por otro lado tengo una maraca, pero es un poquito diferente a las maracas que construimos. Esta se llama cabaza y es, si se dan cuenta, redonda. Y por último tengo una campanita que, si se dan cuenta, la forma donde se emite el sonido es distinta y adentro tiene una pelotita que la hace sonar. Todas las formas de estos instrumentos son distintas, por lo tanto van a causar un color distinto cuando yo los escucho. Entonces ese es el segundo elemento que tengo que tomar en cuenta para el timbre. Y la tercera situación que yo tengo que tomar en cuenta para el timbre del sonido va a ser el tamaño del objeto que produzca este sonido, el tamaño del instrumento o el tamaño del objeto, cualquiera que este sea, que produzca un sonido X, ¿verdad? Mientras más grande es el sonido, su timbre va a cambiar, se va a volver un timbre más robusto, más grueso, por así decirlo, más gordo. Mientras más pequeño sea el instrumento o el objeto, el timbre se va a volver un poquito más delgado, un poquito más fino en su ejecución. Si se dan cuenta, esta campanita es más pequeña y su sonido es, por así decirlo, más ligero o más fino, diferente a el tamaño de la cabaza, que es más grande que la campana y suena un poco más robusto. Entonces, estos son los tres elementos que tomamos en cuenta para saber cómo va a ser el timbre de un sonido. De qué material está hecho, de qué tamaño es ese material, que es lo que acabamos de ver, y por último, cuál es la forma de este objeto que produce el sonido que yo estoy escuchando. Entonces ahora sí, vamos a hacer un ejemplo de cada uno de estos con los instrumentos que yo tengo para que ustedes se den cuenta de la diferencia en estos instrumentos particularmente. Muy bien, entonces, como les estaba diciendo, vamos a conocer los diferentes sonidos de los instrumentos que tengo acá para que ustedes escuchen esas diferencias en el timbre o en el color del instrumento de acuerdo a los tres elementos que acabamos de mencionar. El primer instrumento que vamos a ver es la cabaza. La cabaza está construida con una especie de caparazón, pero es una caparazón no de animal, sino que de una fruta que se da en un árbol. Aquí esa fruta en mi país se llama morro. Y entonces es una caparazón, es como que ustedes dijeran un coco de una palmera, ¿verdad? Solo que en este caso la fruta que se llama morro es un poquito más delgada que el coco. Entonces se le meten adentro un montón de piedritas, pepitas o yo no sé qué le hacen, ¿verdad? Y después le ponen este mango para poder agarrarlo más fácilmente.
Pero aparte de eso, le ponen una red encima que está hecha de semillas, ¿ven? Entonces, cuando las semillas rebotan contra la caparazón, se produce todavía más sonido. Entonces, de acuerdo a estos materiales de la cabaza y de acuerdo a su forma, que es redonda y un poquito gordita, entonces la cabaza va a sonar de esta manera. ¿Ven? La cabaza se considera un instrumento de percusión. ¿Por qué de percusión? Porque de la cabaza yo no puedo sacar ninguna melodía, solo puedo sacar ritmos. El segundo instrumento es la flauta dulce o flauta de pico, que es la que usamos en la escuela. La flauta de pico originalmente está construida por madera, pero ahora estas flautas las construyen mitad madera, mitad plástico. Esto es para hacerlas un poquito más resistentes. La flauta tiene una forma cilíndrica y larga y tiene agujeros en la parte del frente para variar la altura del sonido. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces va a ser un instrumento melódico porque puede crear diferentes melodías. De acuerdo a su forma y a su material, la flauta suena así. ¿Ven? Se pueden crear diferentes melodías con un mismo instrumento. Y por último, vamos a ver la campanita que yo tengo acá, que en este caso es una campanita súper simple, una campana japonesa, que lo único que tiene de lo que está compuesto es de vidrio. Este vidrio o cerámica le da una característica diferente a la madera que escuchamos antes o al caparazón que escuchamos con la cabaza. Esta cerámica o vidrio tiene una forma circular, ¿verdad? Y adentro tiene una como pelotita que va a rebotar con cada una de las paredes de la campana. La pelotita también está hecha de vidrio o de cerámica. Y entonces esta mezcla de cerámica contra cerámica le da un sonido totalmente distinto. Escuchemos cómo suena esta campanita. ¿Ven? Entonces el sonido de esta campanita, que es un poquito difícil de tocar por cómo está puesta, pero el sonido de esta campanita es un poco más fino y es un poco más suave que el resto de los instrumentos que acabamos de ver. Entonces, como conclusión podemos ver que cada uno de los instrumentos tiene una forma diferente, está hecha de materiales diferentes y también tiene un tamaño diferente. Y esas diferencias hacen que su sonido, que el color que tienen o que el timbre, como se le conoce oficialmente, sea distinto en cada uno de estos instrumentos. Bien, entonces como ustedes ya tienen la idea completa de lo que forma la cualidad del timbre del sonido, entonces les voy a pedir una tarea muy fácil y muy chiquita para que me entreguen el día sábado. Ustedes van a escoger 3 objetos de su casa. No importa qué objetos sean, no necesariamente tienen que ser instrumentos musicales. Pueden ser objetos cualquiera cotidianos que ustedes tienen en su casa. El requisito es que cada objeto va a ser diferente el uno del otro. Tienen que estar hechos de diferente material, tienen que tener diferente tamaño y tienen que tener diferente forma. Y entonces ustedes con esos objetos me van a explicar cuál es el material del primer objeto, su forma y su tamaño, lo mismo con el segundo objeto, lo mismo con el tercer objeto y me van a mostrar cómo suena ese objeto, cuál es el sonido que produce. No importa si yo tengo que chocar, por ejemplo, voy a usar 2 monedas y este va a ser su primer objeto. Entonces está hecho de este material, tiene esta forma, tiene este tamaño y suena de esta manera. Es lo único que necesitamos hacer con
objetos que ustedes tengan a su alcance en su casa y que sean objetos cotidianos, ¿de acuerdo? Esa es la tarea. Espero que se la pasen muy bien descubriendo estos timbres, estas cualidades tímbricas de los diferentes objetos que tienen en su casa. Nos vemos entonces la próxima semana. Les mando un abrazo y que estén muy bien.